en las primeras horas de la madrugada del 23 de marzo de 1945. Una línea telefónica segura cobró vida con estática. Winston Churchill estaba sentado en su sala de guerra, en el número 10 de Downing Street, escuchando cómo la voz al otro lado de la línea entregaba una noticia que alteraría fundamentalmente el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial. George S. Patton hijo, el general americano que muchos consideraban demasiado temerario para el mando, había logrado lo impensable. Mientras el mariscal de campo Bernard Montgomery orquestaba meticulosamente la Operación Plunder, un colosal cruce del Rin que involucraba a 2 millones de hombres, miles de aviones y semanas enteras de planificación minuciosa. Patton ya había cruzado el río, sin fanfarria, sin pedir permiso, y lo más notable de todo, sin perder ni un solo soldado. La respuesta de Churchill, documentada en múltiples relatos de quienes estaban presentes aquella mañana, revelaría no solo su evaluación de un general audaz, sino su profunda comprensión de lo que distingue la competencia militar del genio militar. Según se cuenta, Churchill dijo, haciendo una pausa para encender su característico cigarro, que aquel hijo de su madre acababa de acortar esta guerra en 6 meses. Después, con lo que su secretario John Colville describiría como una sonrisa capaz de iluminar el propio Támesis, añadió que Dios los ayudara a todos si alguna vez tenían que enfrentar a un ejército liderado por una docena de hombres como él. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial. Ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Para marzo de 1945, el río Rin representaba mucho más que un simple obstáculo geográfico. El propio Hitler lo había proclamado la última barrera del Reich, y por razones de peso. Extendiéndose a lo largo de más de 1.200 kilómetros, desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte. El Rin era, en palabras del general Omar Bradley, un río que había detenido ejércitos durante 1000 años. Su ancho variaba entre 90 y 760 metros, con corrientes capaces de alcanzar los 13 kilómetros por hora, lo suficientemente fuertes como para arrastrar lanchas de asalto y ahogar a la infantería cargada de equipo. Los ingenieros alemanes habían pasado meses fortificando cada punto de cruce. Habían demolido cada puente, posicionado cañones antiaéreos de 88 milímetros para disparar horizontalmente a través del agua, y establecido campos de fuego entrelazados desde búnkeres de hormigón. El mariscal de campo Albert Kesselring, recién nombrado comandante del Frente Occidental, había emitido órdenes explícitas. Cada metro del Rin debía defenderse como si fuera la propia escalinata de la Cancillería del Reich. Los informes de inteligencia estimaban que defendían el Rin aproximadamente 55 divisiones alemanas, alrededor de 300.000 hombres, muchos de ellos veteranos retirados del Frente Oriental. El alto mando aliado, liderado por el comandante supremo Dwight D. Eisenhower, había desarrollado una estrategia elaborada. El 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery ejecutaría el cruce principal en el norte, cerca de Wesel, respaldado por la operación aerotransportada más grande desde el propio día D. Esto involucraría a 14.000 paracaidistas, 3.500 aviones, y lo que el propio Montgomery describió como un golpe colosal contra las defensas alemanas. La operación estaba programada para el 24 de marzo de 1945, dando a las fuerzas de Montgomery tiempo para acumular 138.000 toneladas de munición, 60.000 toneladas de suministros y 32.000 toneladas de equipo de ingeniería. Mientras tanto, más al sur, al tercer ejército de Patton, se le había asignado lo que muchos consideraban un papel secundario: despejar la región del Palatinado, al oeste del Rin, y prepararse para apoyar el esfuerzo principal de Montgomery. Sobre el papel resultaba lógico. Montgomery tenía la experiencia, los recursos y, lo más importante, el enfoque metódico en el que confiaban los altos comandantes aliados. Patton tenía su reputación, brillante,
pero impredecible, victorioso, pero controvertido. Un hombre que había sido apartado tras los infames incidentes de las bofetadas en Sicilia, y solo recientemente restaurado al mando de combate. Pero Patton vio algo que otros no veían, o, quizás de manera más precisa, vio lo que otros se negaban a ver, porque contradecía sus planes cuidadosamente construidos. George Smith Patton, hijo, no era un hombre hecho para la paciencia. Nacido en el seno de una familia militar en 1885, había pasado toda su vida preparándose para la guerra. Había estudiado las tácticas de Aníbal, las campañas de César y las estrategias de Napoleón, con una obsesión que rozaba la devoción religiosa. Para comienzos de marzo de 1945, el Tercer Ejército de Patton había ejecutado uno de los avances más espectaculares de toda la historia militar. Habían cubierto más de 1000 kilómetros desde la ruptura de Normandía, liberado miles de kilómetros cuadrados de territorio francés, y destruido o capturado divisiones alemanas enteras. Su ejército había sufrido aproximadamente 137.000 bajas, pero había infligido más de 500.000 al enemigo, una proporción que los historiadores militares todavía estudian hoy. Y sin embargo, a pesar de estos logros, Patton se sentía limitado. En una carta a su esposa Beatriz, fechada el 7 de marzo de 1945, escribió que los tenían vencidos, pero que las autoridades parecían decididas a darles tiempo para recuperarse, que cada día que esperaban era otro día para que se prepararan, otro día en que sus propios muchachos morían innecesariamente, que a veces se preguntaba si combatían contra los alemanes o contra su propio cuartel general. Esta frustración no era simplemente un capricho personal. Patton había pasado décadas estudiando el arte operativo de la guerra y entendía algo fundamental. El impulso en la guerra es como el impulso en la física. Una vez perdido, requiere una energía exponencial para recuperarlo. Los alemanes se tambaleaban, sus redes de comunicación destrozadas, sus líneas de suministro cortadas, su moral desmoronándose. Pero, dado tiempo suficiente, incluso un ejército vencido puede establecer posiciones defensivas, reorganizar unidades dispersas y preparar contraataques. Mientras el 12º Cuerpo de Patton despejaba la última resistencia alemana al oeste del Rin, a mediados de marzo, los informes de reconocimiento comenzaron a pintar un panorama intrigante. Los alemanes defendían el Rin, sí, pero no en todas partes con igual fuerza. Los oficiales de inteligencia reportaron que, frente al pueblo de Oppenheim, aproximadamente 30 kilómetros al sur de Mainz, las posiciones alemanas parecían escasas. Prisioneros interrogados por la sección de inteligencia del Tercer Ejército describían unidades con déficit de personal, exhaustas, y en algunos casos compuestas por muchachos de apenas 15 años y hombres de hasta 60. El coronel Oscar Koch, el brillante oficial de inteligencia de Patton, le presentó una evaluación a su comandante el 19 de marzo. Su informe, preservado en los archivos nacionales, concluía que las fuerzas enemigas frente al sector de Oppenheim se estimaban en fuerza de batallón, con moral baja y apoyo mínimo de artillería. Que el cruce en ese punto resultaba factible, con una preparación mínima, si se ejecutaba rápidamente. Patton leyó el informe una vez y después levantó la vista hacia Koch, preguntándole cuánto tiempo necesitaría Montgomery para prepararse para esto. Koch respondió que 3 semanas, señor, quizás 4. La respuesta de Patton fue inmediata. Ellos lo harían en 3 días. Lo que ocurrió a continuación revela tanto el genio de Patton como su disposición a operar en las zonas grises de la autoridad militar. Técnicamente, Patton debía coordinar cualquier cruce del Rin con el cuartel general del 12º Grupo de Ejércitos, comandado por Omar Bradley. Bradley, a su vez, debía coordinar con el cuartel general supremo de Eisenhower. Esto no era una simple formalidad burocrática. Aseguraba que las operaciones no interfirieran entre sí, que el apoyo aéreo se asignara eficientemente y que las líneas de suministro no se enredaran.
La solución de Patton fue elegante en su simplicidad. No lo llamaría un cruce del Rin. En cambio, emitió órdenes para lo que denominó reconocimiento en fuerza a través del río. Esta gimnasia semántica le permitió comenzar los preparativos sin violar técnicamente ninguna orden. El 21 de marzo, el general de división Manton Eddy, al mando de un cuerpo de ejército, recibió instrucciones verbales de Patton. Según el propio relato de Eddy, dado después de la guerra a historiadores militares, Patton le dijo que quería que llevaran un regimiento al otro lado del Rin al día siguiente por la noche. Que no se lo dijera a nadie. Que no pidiera apoyo aéreo. Que no solicitara artillería adicional. Que simplemente cruzara, estableciera una cabeza de puente y la sostuviera. Y que si alguien preguntaba, estaban persiguiendo a un enemigo derrotado, lo cual, además, era cierto. Eddy, quien había servido bajo Patton desde el norte de África, entendió perfectamente lo que se le pedía. No era una petición, era una orden que, si fallaba, vería a ambos hombres relevados del mando. Si tenía éxito, quizás terminaría la guerra. La quinta división de infantería, al mando del general de división Stafford Leroy Irwin, recibió la asignación. Irwin era todo lo que Patton no era. Tranquilo, metódico, religioso, un hombre que escribía cartas diarias a su esposa y que creía profundamente en la preparación cuidadosa. Y sin embargo, entendía la lógica de Patton. La inteligencia era sólida. Los alemanes frente a Oppenheim eran débiles y, lo más importante, no esperaban ningún ataque. La división de Irwin comenzó a moverse hacia su posición en la noche del 21 de marzo, haciéndolo con un sigilo extraordinario. Sin comunicaciones de radio, vehículos moviéndose únicamente de noche, con los faros apagados, piezas de artillería posicionadas, pero permaneciendo en silencio. Las lanchas de asalto de la división, cada una capaz de transportar a 12 hombres, se trasladaron hacia adelante bajo la cobertura de la oscuridad. No eran las elaboradas lanchas de desembarco usadas en Normandía, sino simples embarcaciones de madera contrachapada con motores fuera de borda. El tipo de equipo que no llamaría la atención del mando superior. El teniente coronel Kenneth Myers, al mando del 11º Regimiento de Infantería, reunió a sus comandantes de compañía en la noche del 22 de marzo. Su informe, tal como lo recordaría después el capitán Jack Wells en sus memorias de posguerra, fue característicamente directo. Que aquella noche cruzarían el Rin. Que el general decía que los alemanes no creían que pudieran hacerlo, lo cual significaba que no estarían preparados. Que cargaran sus lanchas, informaran a sus hombres, y estuvieran listos para zarpar a las 10 de la noche. Cuando un joven capitán, recién llegado de Estados Unidos, y viviendo su primera operación importante, preguntó cuál era el plan de apoyo aéreo. Myers sonrió sombríamente. No había ninguno. Se suponía que no debían estar haciendo esto. El 22 de marzo de 1945 fue una noche fría a lo largo del Rin. Una ligera neblina se elevaba desde el agua, reduciendo la visibilidad, pero también proporcionando ocultamiento. A las 10 en punto de la noche, las primeras lanchas de asalto del 11º Regimiento de Infantería se deslizaron hacia el agua cerca de Oppenheim. Cada lancha transportaba a una docena de hombres, su equipo, y apenas el combustible suficiente para un cruce de ida. Los motores fuera de borda, amortiguados con sacos de arpillera, producían un zumbido bajo que quedaba absorbido por el sonido del propio río. Un soldado raso del 11º Regimiento, que después registró sus experiencias para la sección histórica del ejército, describió el cruce, que no podían ver la orilla lejana, solo agua negra y neblina, que la lancha se mecía con la corriente, y recordaba pensar que aquello era, o bien lo más inteligente que jamás habían hecho, o lo más estúpido. La respuesta llegó 15 minutos después, cuando la primera lancha rozó la orilla oriental. En ninguna parte. Las posiciones alemanas frente a Oppenheim eran todavía más débiles de lo que la inteligencia había sugerido. Un solo pelotón de milicianos Volkssturm de edad avanzada,
El fondo mismo del barril del personal militar alemán había sido asignado para vigilar varios kilómetros de ribera. Estaban mal equipados, inadecuadamente entrenados y psicológicamente derrotados. Cuando la infantería americana emergió repentinamente de la neblina, la mayoría se rindió de inmediato. Para la medianoche, 3 batallones del 11º Regimiento de Infantería ya estaban al otro lado del Rin. Para las 2 de la madrugada del 23 de marzo, habían establecido una cabeza de puente de 900 metros de profundidad. Al amanecer, 2 regimientos más habían cruzado, y los ingenieros ya comenzaban a trabajar en un puente de pontones. El total de bajas americanas para el asalto inicial: 3 hombres heridos, ninguno muerto. A las 7 de la mañana del 23 de marzo, Patton recibió una llamada del general Eddy. Que ya habían cruzado, reportó Eddy, con la voz cuidadosamente neutral. La respuesta de Patton fue inmediata. ¿Cuántas bajas? 3 heridos, señor. Hubo una pausa. Después Patton dijo algo que se convertiría en leyenda dentro del Tercer Ejército. Que no se lo dijera a nadie. Que quería sorprender a Bradley. Pero Patton no logró contenerse. En cuestión de horas, llamó al cuartel general de Bradley. La conversación, documentada en las propias memorias de Bradley, tituladas Historia de un soldado, se desarrolló de la siguiente manera. Patton le dijo, con su voz rebosante de una falsa naturalidad, que quería que supiera que tenía un par de regimientos al otro lado del Rin. Bradley, según su propio relato, quedó momentáneamente sin palabras, preguntándole de qué diablos estaba hablando. Patton respondió que había cruzado el Rin la noche anterior, sin cobertura aérea, sin preparación de artillería, sin ningún alboroto. Simplemente había cruzado, y pensó que le gustaría saberlo. La respuesta de Bradley reveló la compleja relación entre estos 2 hombres, amigos desde West Point, ahora comandante y subordinado. Que maldita sea, George, se suponía que no debía cruzar el Rin sin coordinarse con el cuartel general supremo. ¿Qué pasaría si Montgomery hubiera necesitado a esos ingenieros que estaba usando? La respuesta de Patton se convertiría en parte de la leyenda militar, que ya tenía el trasero al otro lado del Rin y que no pensaba retirarlo, que podían llevarlo a corte marcial después de que ganaran la guerra. La noticia del cruce de Patton llegó al cuartel general supremo, en Reims, Francia, a través de múltiples canales casi simultáneamente. El personal de inteligencia de Eisenhower incluyó el cruce en su informe matutino del 23 de marzo, tratándolo inicialmente como un desarrollo táctico menor. Pero en cuestión de horas, mientras los aviones de reconocimiento confirmaban que Patton no estaba llevando a cabo una simple incursión, sino estableciendo una cabeza de puente permanente, la importancia real quedó clara. La reacción de Eisenhower fue compleja. Por un lado, Patton había violado técnicamente el protocolo, al no coordinar la operación. Por otro lado, había logrado algo extraordinario: cruzar el Rin con bajas mínimas, en un momento en que la mayoría de los altos comandantes aliados creían que semejante cruce exigía una preparación masiva. Más importante todavía, lo había hecho 24 horas antes de que estuviera programado que comenzara la elaboradamente planeada Operación Plunder de Montgomery. Las implicaciones políticas resultaban significativas. Montgomery, héroe de El Alamein y del día D, había recibido prioridad en hombres, material y gloria para el cruce del Rin. Toda la prensa aliada se había reunido para presenciar lo que se presentaba como la última gran batalla orquestada de la guerra europea. Y ahora Patton, el general americano rebelde que había sido apartado y envuelto en escándalos, le había robado el protagonismo, haciendo algo supuestamente imposible con apenas una fracción de los recursos. Cuando Churchill recibió la noticia en Londres, su respuesta fue inmediata y característicamente compleja. El mariscal del aire Arthur Tedder, adjunto de Eisenhower, estaba presente en la sala de mapas de Churchill cuando el primer ministro se enteró del cruce de Patton. Según las propias memorias de Tedder, la primera reacción de Churchill fue exigir confirmación.
Cuando ésta llegó, incluyendo fotografías aéreas que mostraban tropas y vehículos americanos en la orilla oriental del Rin, Churchill caminó hasta la ventana, contempló Londres y permaneció en silencio durante casi un minuto entero. Después se volvió hacia la sala y pronunció lo que se convertiría en una de las citas más famosas sobre Patton, aquella sobre haber acortado la guerra en 6 meses. Pero Churchill no había terminado. Según registró Tether, el primer ministro preguntó cuántas bajas habían sufrido en aquel cruce imposible. Los informes iniciales indicaban 3 heridos, señor primer ministro. Churchill absorbió esta información y después pidió que lo conectaran por teléfono con el cuartel general de Eisenhower. La conversación que siguió reveló la mente estratégica de Churchill trabajando en tiempo real. Según las memorias del propio Eisenhower, tituladas Cruzada en Europa, Churchill no criticó la acción unilateral de Patton. En cambio, planteó una única pregunta penetrante. Ahora que uno de sus ejércitos ya estaba al otro lado, ¿qué tan rápido podían lograr que los demás también cruzaran? Los alemanes debían de estar tambaleándose, mientras el tercer ejército de Patton expandía su cabeza de puente en Oppenheim. El mariscal de campo Bernard Montgomery se preparaba para lanzar la Operación Plunder, el cruce masivo y cuidadosamente orquestado que llevaba meses en planificación. El contraste entre ambas operaciones revela diferencias fundamentales en la filosofía militar, que se debatirían durante décadas. El plan de Montgomery era meticuloso. El 21º Grupo de Ejércitos cruzaría el Rin en un frente de aproximadamente 30 kilómetros, cerca de Wesel, respaldado por 3.500 piezas de artillería, disparando un masivo bombardeo preparatorio. El asalto involucraría a 4 cuerpos de ejército, aproximadamente 250.000 hombres, cruzando simultáneamente en lanchas de desembarco especialmente diseñadas. Una vez establecida una posición firme, la Operación Varsity lanzaría a la 6ª División Aerotransportada Británica y a la 17ª División Aerotransportada Americana al otro lado, la mayor operación aerotransportada de un solo día en toda la historia militar. Montgomery describió su propia filosofía en un mensaje a sus tropas, fechado el 23 de marzo de 1945, afirmando que habían llegado al Rin, la última barrera que defendía el corazón de Alemania, que cruzarían con una fuerza abrumadora, sin aceptar riesgos innecesarios, asegurándose de que cada hombre tuviera el máximo apoyo de artillería, poder aéreo y recursos de ingeniería. Que esto no sería una apuesta, sería una certeza. La Operación Plunder se lanzó en la noche del 23 al 24 de marzo de 1945, aproximadamente 30 horas después del cruce de Patton. El bombardeo resultó espectacular, con 650 cañones disparando simultáneamente, creando lo que los observadores describieron como una luz diurna artificial, gracias a los destellos de los disparos. El cruce en sí mismo fue una notable hazaña de ingeniería y logística militar. En 24 horas, las fuerzas de Montgomery habían establecido múltiples cabezas de puente y comenzaban a construir puentes pesados capaces de soportar tanques. Pero la operación tuvo un costo. Las oleadas iniciales de asalto sufrieron aproximadamente 3.500 bajas en los primeros 2 días, más de 1.000 de ellas en el lanzamiento aerotransportado, donde los paracaidistas cayeron directamente sobre posiciones alemanas. Cuando Montgomery se enteró del cruce de Patton, su reacción, documentada en su propio diario personal y confirmada después por sus oficiales de Estado Mayor, resultó reveladora. Escribió que Patton había asumido un riesgo desmedido y que su éxito se debía más a la suerte que al buen juicio. Que semejantes métodos resultaban inadecuados para un ejército profesional moderno. Más tarde, en una conversación con el corresponsal de guerra británico Alan Moorhead, Montgomery amplió este tema, diciendo que las guerras no se ganan con teatralidad, sino con planificación cuidadosa, logística superior y la aplicación metódica de la fuerza. Que el cruce de Patton había sido un simple truco publicitario, mientras que la Operación Plunder
había sido una verdadera operación militar. Mientras la enorme operación de Montgomery acaparaba los titulares y la atención de la prensa, el tercer ejército de Patton explotaba silenciosa y sistemáticamente su cruce en Oppenheim. Para el 24 de marzo, la cabeza de puente se había expandido a casi 5 kilómetros de profundidad y casi 10 de ancho. Batallones de ingenieros, trabajando sin descanso, completaron un puente capaz de soportar vehículos pesados. Tanques y artillería comenzaron a fluir constantemente hacia el otro lado. Pero, más importante todavía, Patton hizo algo para lo que Montgomery no había planificado. Inmediatamente comenzó operaciones ofensivas desde la cabeza de puente. En lugar de consolidar su posición y esperar apoyo adicional, el blindaje de Patton comenzó a penetrar más profundamente en Alemania. La cuarta división blindada del general de división John Wood, la misma división que había liberado Bastoña durante la batalla de las Ardenas, cruzó el Rin el 25 de marzo. Para el 26 de marzo, sus elementos de vanguardia ya habían avanzado casi 50 kilómetros más allá del río. La resistencia alemana, aunque a veces feroz en puntos clave, resultaba generalmente fragmentada y descoordinada. La estructura de mando de la Wehrmacht en la región prácticamente se había derrumbado. El general Heinrich von Luttwitz, al mando de las fuerzas alemanas frente a la zona de cruce de Patton, ofrecería después su perspectiva durante interrogatorios de posguerra. Su testimonio, preservado en la serie de estudios militares extranjeros del ejército americano, reveló el estado mental del mando alemán, que se habían preparado para un cruce masivo, algo similar a lo que Montgomery había lanzado, que esperaban días de bombardeo, ataques aéreos masivos, una fuerza abrumadora. En cambio, las tropas de Patton, sencillamente, aparecieron en su propia orilla del río durante la noche. Para cuando comprendieron lo que estaba ocurriendo, ya habían establecido una cabeza de puente que no podían eliminar. Carecían de las tropas, la munición y, francamente, la voluntad de montar un contraataque serio. La guerra estaba perdida, y lo sabían. El mariscal de campo Kesselring, comandante general de las fuerzas alemanas en el oeste, envió un mensaje al cuartel general de Hitler el 25 de marzo, informando que el tercer ejército americano había cruzado el Rin con una velocidad inesperada y que ahora operaba en sus propias zonas de retaguardia, que carecían de las reservas necesarias para contener esta penetración, y recomendando una retirada inmediata hacia el Danubio, para establecer una nueva línea defensiva. La respuesta de Hitler, registrada por taquígrafos en el búnker del Führer, resultó característica de su estado cada vez más delirante, que no habría ninguna retirada, que cada metro de suelo alemán sería defendido, que contraatacaran de inmediato. Pero no habría ningún contraataque. El ejército alemán en el oeste, para finales de marzo de 1945, era apenas la sombra de lo que había sido. La reacción de Winston Churchill al cruce del Rin de Patton fue mucho más allá de su comentario inicial y colorido. En los días posteriores al cruce, mientras la inteligencia británica proporcionaba un análisis más detallado de lo que Patton había logrado, Churchill comenzó a apreciar sus implicaciones más amplias. El 26 de marzo, Churchill convocó una reunión del gabinete de guerra para discutir la situación militar. Las actas de esa reunión, desclasificadas en la década de 1970, revelan el pensamiento de Churchill. Después de recibir informes tanto sobre el cruce de Patton como sobre el de Montgomery, Churchill hizo varias observaciones que resultarían notablemente proféticas, señalando que estaban presenciando no solo el final de esta guerra, sino el comienzo de las consideraciones para la paz que vendría después. Que los americanos habían demostrado una capacidad para operaciones ofensivas rápidas, que moldearía el equilibrio de poder de la posguerra. Que el cruce del general Patton, logrado con preparación mínima y bajas mínimas, demostraba que la capacidad militar americana había madurado más allá de cualquier cosa vista en 1942, o incluso en 1944. En una carta privada al mariscal de campo Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, fechada el 27 de marzo,
Churchill escribió que sabía que Brooke tenía reservas sobre los métodos operativos americanos, particularmente sobre la teatralidad de Patton, pero que debían reconocer que lo que había logrado en el Rin había sido una brillante labor de soldado, que había identificado una oportunidad, evaluado los riesgos y actuado con velocidad y precisión, que el resultado hablaba por sí mismo. Para comienzos de abril, mientras el tercer ejército de Patton avanzaba profundamente dentro de Alemania y la resistencia de la Wehrmacht comenzaba su colapso final, las preocupaciones estratégicas de Churchill se desplazaron hacia el este. El ejército rojo soviético avanzaba rápidamente desde el oriente, y Churchill se preocupaba cada vez más por dónde se encontrarían finalmente las fuerzas occidentales y las soviéticas. En un cable al presidente Franklin Roosevelt, fechado el 1 de abril de 1945, Churchill escribió que le preocupaban cada vez más las intenciones soviéticas en Europa Central, que cuanto más terreno pudieran ocupar sus propias fuerzas antes de que terminara la guerra, más fuerte sería su posición negociadora, y que, en este sentido, los rápidos avances del general Patton resultaban sumamente bienvenidos. En las décadas transcurridas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, historiadores y estrategas militares han analizado extensamente el cruce del Rin de Patton y sus implicaciones. El consenso, aunque reconoce algunos aspectos controvertidos del enfoque de Patton, resulta abrumadoramente positivo respecto al logro operativo. El historiador militar británico Max Hastings, en su libro Armagedón, la batalla por Alemania, 1944 a 1945, escribió que el cruce del Rin de Patton contrastaba fuertemente con la operación Plunder de Montgomery, que ambos tuvieron éxito, pero que Patton logró su objetivo con una fracción de los recursos y de las bajas, que esto no significaba que el enfoque de Montgomery fuera equivocado. Su cruce enfrentaba condiciones distintas y servía a propósitos distintos, pero sí sugería que el estilo americano de hacer la guerra, con énfasis en la velocidad, la iniciativa y la aceptación del riesgo, había madurado hasta convertirse en un concepto operativo verdaderamente formidable. Carlo D'Este, el biógrafo más completo de Patton, evaluó el cruce en su libro Patton, un genio para la guerra, afirmando que el cruce de Oppenheim representaba a Patton en su mejor momento. Vio una oportunidad, evaluó los riesgos, tomó una decisión y actuó. Cuando tuvo éxito, había acortado la guerra y salvado miles de vidas. Cuando Churchill dijo que Patton había acortado esta guerra en 6 meses, no estaba siendo simplemente retórico. Al romper la última barrera defensiva natural de Alemania, sin las semanas de preparación que otros consideraban necesarias, Patton aceleró el colapso de la resistencia alemana. Incluso los propios analistas militares alemanes, al examinar la derrota de su propio ejército, reconocieron la efectividad del enfoque de Patton. El general Günther Blumentritt, quien sirvió en el frente occidental en 1945, escribió en sus memorias de posguerra que se habían preparado para cruces del Rin, que podían defenderse contra operaciones masivas que les darían tiempo para reaccionar, traer reservas, organizar contraataques, pero que el cruce de Patton en Oppenheim llegó tan rápido, tan inesperadamente, que no pudieron responder efectivamente, que para cuando su estructura de mando comprendió lo que estaba ocurriendo, las fuerzas americanas ya operaban en sus propias zonas de retaguardia. Fue la explotación perfecta de una debilidad. El propio Churchill ofreció su veredicto final en una cena en el número 10 de Downing Street, el 8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa. Según el diario de John Colville, Churchill dijo que habían triunfado gracias a los esfuerzos combinados de todas las naciones aliadas, pero que sería negligente si no reconociera la contribución particular del ejército americano, y que, dentro de ese ejército, ciertos comandantes destacaban por su audacia, su habilidad y sus resultados, que el general Patton era uno de esos comandantes, que había demostrado que la velocidad, la sorpresa y la audacia todavía tenían su lugar en la guerra moderna.
El cruce del Rin entró en el folclore militar como ejemplo de operaciones ofensivas exitosas. En la Escuela de Estado Mayor y Comando del Ejército de los Estados Unidos, en Fort Leavenworth, ha sido un caso de estudio durante décadas. Las lecciones clave extraídas de la operación de Patton incluyen que la inteligencia y el momento oportuno importan más que la fuerza abrumadora, que la velocidad puede sustituir a la fuerza bruta, que la intención del comandante y la ejecución descentralizada funcionan, que la gestión del riesgo no significa evitar el riesgo, y que la explotación resulta tan importante como la propia ruptura inicial. Pero, quizás, el legado más importante fue psicológico. El cruce del Rin de Patton demostró que lo que parece imposible, a menudo, simplemente requiere que alguien esté dispuesto a intentarlo. Si esta historia les ha resultado tan fascinante como a nosotros, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.